La composición centesimal es una manera de expresar la composición de cualquier sistema, hasta de una molécula, e indicar cada parte qué porcentaje tiene en masa. O sea, la composición centesimal supone que el total son 100 y entonces cuánto corresponde a cada una de las partes. Uno sabe que el total no suele ser 100, pero se hace una proporción para saber cuánto sería cada 100. Hagamos un ejemplo. El compuesto llamado hidracina, que es nitrógeno 2 hidrógeno 4, tiene una masa molar que resulta de sumar 2 veces la masa del nitrógeno más 4 veces la del hidrógeno. Redondeando las masas atómicas de la tabla periódica, con dos decimales, ese es el criterio que vamos a usar, eso da 32,06 gramos un mol de hidracina. Entonces, ¿cuál es su composición centesimal? El porcentaje siempre se puede calcular de una manera muy simple, sin hacer reglas de 3, dividiendo la parte por el total y el resultado multiplicándolo por 100. Pongamos como ejemplo, si yo tengo 20 bolitas y 10 son blancas y 10 son negras y yo quiero saber qué porcentaje de blancas hay, divido las bolitas blancas, que son 10, por el total, que son 20, y eso me da 0,5. Y 0,5 multiplicado por 100 es 50%. Entonces se agarra la parte y se divide por el total. Entonces el porcentaje de nitrógeno va a ser la masa de nitrógeno que tiene ese compuesto dividido la masa molar total. Y ese resultado por 100. Entonces 100 veces la masa de nitrógeno es 14,01 multiplicada por 2, porque tiene 2 átomos de nitrógeno. Dividido total, que ya vimos que era 32,06. Esa cuenta da 87,4. Y el porciento de hidrógeno es 100 veces la masa de hidrógeno contenida, que es 4 veces un mol de átomo de hidrógeno, o sea, 4 veces 1,01 gramos, dividido 32,06 gramos, y da 12,6. Obsérvese que si yo sumo los dos porcentajes da 100%. Quiere decir que cada 100 gramos de hidracina uno tendría 87,4 gramos, que corresponde a átomos de nitrógeno, y 12,6 gramos, que corresponde a átomos de hidrógeno. Y se le puede aplicar a cualquier mezcla o cualquier compuesto. Es una manera simple de evaluar, y en general los análisis químicos se hacen suponiendo que el total es 100 y se expresan como porcentajes. ¿Qué es la fórmula mínima, o también llamada empírica? Es la fórmula más chica que tiene la misma proporción que la fórmula de una molécula. Pongamos ejemplos. Tenemos fórmulas moleculares del buteno, amoníaco, peróxido de hidrógeno y tetróxido de dinitrógeno. El buteno es carbono 4, hidrógeno 8, el amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es hidrógeno 2, oxígeno 2, y el tetróxido de dinitrógeno, nitrógeno 2, oxígeno 4. La fórmula mínima es la más chica que tiene la misma proporción. Entonces, para el buteno, que es carbono 4, hidrógeno 8, lo más chico que tiene la misma proporción es carbono 1, hidrógeno 2. En el amoníaco es la misma fórmula, más chico no puede ser. En el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es hidrógeno-oxígeno. Y en el tetróxido de nitrógeno es nitrógeno-oxígeno 2. La fórmula mínima a veces es un compuesto teórico que no existe, como el CH2 no existe, el HO no existe, pero el amoníaco sí existe, es el mismo, y en el caso del óxido de nitrógeno, la fórmula mínima es otra molécula distinta que la original. Es un gas rojizo cuando el original es un gas incoloro. Son casos que se pueden dar. Supongamos que deseamos averiguar la fórmula de un óxido de nitrógeno. Ahora sabemos que es nitrógeno 2, oxígeno 4, y ponemos ya el resultado de antemano para poder verificar si el método da correcto o no. El análisis del nitrógeno 2, oxígeno 4, si hacemos los porcentajes, daría 30,45% de nitrógeno y 69,55% de oxígeno. Ese cálculo lo pueden hacer ustedes con las masas atómicas que figuran en la tabla periódica. La masa molar, si sumamos 2 nitrógenos y 4 oxígenos, da 92 gramos por mol. Calculamos el número de moles de cada átomo en base a los porcentajes. Los porcentajes son las masas que hay cada 100 gramos totales. Entonces, los tomo no como porcentaje, sino como gramos. Si yo divido los 30,45 gramos de nitrógeno por 14 gramos, que es lo que pesa aproximadamente un mol de nitrógeno, la masa molar de nitrógeno es 14. Entonces el número da 2,175. O sea, hay 2,175 moles de nitrógeno, de átomos de nitrógeno. Y si hago con el oxígeno lo mismo, divido los gramos de oxígeno,
que son 69,55 gramos por la masa de un mol de oxígeno, que es 16 gramos cada mol. Eso da 4,347. El número de moles, compararlos es como comparar el número de moléculas. Es lo mismo que si tenemos docenas, y si yo comparo las docenas, estoy comparando las cantidades. Si tengo 2 docenas de huevos colorados y una de blanco, cuando divido da el doble de colorados que de blancos. ¿Sí? 2 docenas son 24, una docena son 12. Si divido los huevos da lo mismo, da 2-1, tanto dividiendo huevos como dividiendo docenas. Entonces comparar moles es como comparar átomos. Entonces, ¿cómo se compara? Se compara siempre el número más grande por el más chico. Entonces voy a dividir los moles de oxígeno por los moles de nitrógeno. Ese número da 1,998 por el error experimental del análisis químico. Ese número tiene que ser un número aproximadamente entero o una relación de números sencilla. Entonces se ve claro que ese número es aproximadamente 2. Quiere decir eso que por cada 1 mol de nitrógeno hay 2 moles de oxígeno. O sea, hay el doble de átomos de oxígeno que de nitrógeno. Lo que conduce a una fórmula mínima o empírica que es nitrógeno-oxígeno 2. Si a esa fórmula hallada, nitrógeno-oxígeno 2, le sacamos la masa molar, que ponemos m de la fórmula mínima, suma 46. Ahora, la sustancia que yo estoy buscando, me dieron como dato que pesaba 92. Entonces, si yo comparo la masa molar verdadera con la masa molar de la fórmula mínima que encontré, 92 sobre 46 da 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Que mi molécula, la que yo estoy buscando, la verdadera, es el doble de pesada que la fórmula mínima. ¿Y por qué es el doble de pesada? Porque tiene el doble de átomos, entonces tiene el doble de NO2. Y el doble de NO2 corresponde a una fórmula molecular de N2O4. Este procedimiento se aplica siempre.